Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Neurociencia Amena. En esta ocasión, el doctor José Armando Díaz Martínez nos hablará sobre avances en neurocirugía. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación para este espacio y pues ahora toda suya la pantalla. Bueno, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y bueno, saludos a todos. Espero que les guste este nuevo episodio. Voy a hablar de los avances en la neurocirugía. Y bueno, es una pregunta que todos nos hacemos, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Y para saber y responder esto siempre hay que saber del pasado, dónde estamos ubicados ahorita y hacia dónde vamos a llegar en un futuro, ¿verdad? Yo creo que la neurocirugía es una de las ramas que más ha avanzado en la medicina y por muchas razones. Tenemos que entender que también pues, la neurocirugía tiene poco más de 100 años de ser como una rama médica y las primeras preparaciones o los primeros, digamos, cirugías del cráneo o cerebro, pues fueron por los egipcios hace más o menos unos 1200 años de la era común. Y bueno, todo esto ha ido evolucionando poco a poco hasta desarrollarse como una ciencia como tal médica. Obviamente todas estas historias que hemos ido aprendiendo acerca, pues en las batallas, en los libros, antes de la tecnología, pues nos enseñaron que era peligroso tener una lesión en el cerebro o en el cráneo. Y obviamente pues no teníamos la tecnología que tenemos actualmente. Y se forjó algo que era pues así, que era lo que yo llamo la neurocirugía tradicional. Ese miedo a tener que tener una cirugía de cerebro que era dolorosa, que era realmente peligrosa y que todos tenemos una historia de algún conocido, algún familiar que lo operaron del cerebro, tuvo una caída o algo y quedó mal. Siempre casi todos conocemos algo así y realmente pues no, ahora la medicina ha avanzado tanto y eso vamos a ir desglosando con el informe del tiempo. Pero bueno, todo este tiempo, toda esta historia de antes de que hubiera toda esta tecnología, forjó algo que yo le llamo la ley de la playa. La ley del coco abierto, coco echado a perder, y que la gente no quiere que le abran el coco, nada quiere que le abran la cabeza y tiene mucho miedo. Son muy reacios a cuando alguien le dice que tiene un problema en el cerebro, normalmente les da mucho miedo. Y bueno, pero vamos a ver que todo cambia, ha cambiado la Tierra, más o menos, esto fue la primera fue en los 1970, después ahora en los 2000, en un futuro, más o menos así se verá la Tierra, ya sin tanta agua, sin tanto hielo, y pues a lo mejor vamos a llegar a un punto en el que nos quedemos sin agua, ¿verdad? Eso es digo, hay cambios que son buenos, hay cambios que no tanto. Pero bueno, también los avances tecnológicos nos han ido ayudando. Hay cambios buenos. A lo mejor a algunos de ustedes les tocó utilizar este tipo de guías rojis, que eran estos libros donde nosotros podíamos navegar y caminar por las calles de la ciudad de todo México y desplazarnos de un punto a un punto, y hacerlo sin esto era imposible. O sea, realmente si tú no eras de Monterrey, de la Ciudad de México, de Guadalajara, desplazarte de un punto a punto necesitabas de estos libros y tenías que ir cambiando de página en página hasta llegar a tu destino. Después llegó lo que es la navegación, que era básicamente vaciar estos datos en un sistema satelital y que nos iban dando un punto de referencia hacia dónde íbamos de manera virtual. Pero después de esto ya no era suficiente, necesitábamos saber lo que estaba pasando en el momento, actualmente lo que está pasando, y bueno, se desarrollaron otros sistemas que se puedan alimentando de manera en tiempo real, en la cual podemos nosotros saber dónde hay un bache, dónde está la policía, dónde hay un accidente, cuánto está el tráfico, y ha ido avanzando todo esto para decirnos cómo nos vamos a mover de un punto a otro. Igual la tecnología en cuanto a las imágenes satelitales y todo ha avanzado bastante. Si vemos la imagen, esto es Plutón.
la primera imagen que tenemos de Plutón en 1994 y en el 2008, cómo lo podíamos observar de una manera más nítida y definida. Y el año pasado ya podemos ver hasta cráteres, podemos ver estructuras ahí. Nos ha ido avanzando, pues obviamente las cámaras fotográficas, la digitalización, el procesamiento de imágenes y todo esto ha ido a la par de la medicina. La medicina no es la excepción en cuanto a avances tecnológicos. Si nosotros vemos en las primeras imágenes donde podemos nosotros observar el cerebro, la de arriba es una tomografía y la de abajo es la primera resonancia de cerebro, donde nosotros podíamos ir viendo las estructuras cerebrales antes de hacer una cirugía. Antes de nosotros de entrar a quirófano, observamos ya las resonancias, observamos las estructuras cerebrales y óseas y podemos ir planeando las cirugías y lo que vamos a hacer. Actualmente pues tenemos unas imágenes más nítidas, podemos tener otro tipo de imágenes más especializadas que nos van a dar una información muy vasta de lo que vamos a tener durante la cirugía. Esta es un resonador de 7 Teslas, es lo más moderno que existe y vamos a ver cómo podemos ver estructuras neuronales tan profundas, identificar grupos de núcleos adentro del cerebro y ver muchas otras cosas que antes no las podíamos ver. Obviamente la tecnología ha avanzado magníficamente y eso nos da que también la neurocirugía vaya desplazándose conforme a la tecnología. También podemos ver tractografías. ¿Qué son las tractografías? Son imágenes que nos pueden decir hacia dónde van las fibras, las direcciones de las fibras, dependiendo con la disposición de las moléculas de agua y podemos ver si se cruzan de un lado a otro, si van de adelante hacia atrás o si van de hacia arriba hacia abajo y podemos nosotros imaginarnos y ver de manera tridimensional cómo las estructuras del cerebro se van a estar acomodando. Obviamente si tuviéramos algún tumor, algo que esté desplazando estas fibras, también las veríamos desplazadas hacia un lado y nos dirían nosotros pudiéramos ver qué tan cercano, qué tan adyacente está a estas fibras y si pudiéramos lesionarlas durante una cirugía o cómo podemos sacarle la vuelta. También podemos localizar con resonancias funcionales áreas motrices importantes para nosotros establecer la contigüidad o la cercanía a lesiones como tumores y poder hacer una resección más amplia durante una cirugía de cerebro. Nosotros podemos establecer qué tan cercano, si el tumor está embebido en esta área motora o simplemente la está desplazando, lo que es como lo que se ve en rojo y lo que estamos ahí viendo de manera un poquito más oscura, que es el área del tumor y cómo desplaza el área de la motora de la mano izquierda para nosotros poder hacer una resección un poco más segura. O también podemos establecer áreas del lenguaje con diferentes tipos de paradigmas que se hacen durante la resonancia y establecer áreas diferentes para la comprensión, la repetición o la ideación la evocación de las palabras. Y bueno, todo esto, obviamente la tecnología con la neurocirugía va muy de la mano y ya entrando en lo que sí es la neurocirugía, como les platicaba, la neurocirugía tiene poco más de 100 años. Como vamos a ver en este video, es de Harvey Cushing, es su cirugía número 2000. Más o menos este video es de 1931, su cirugía 2000 de un tumor. Y como pueden ver, de hecho ya está en quirófano. Esto de la cirugía es con anestesia con éter. Antes se planeaba la cirugía solamente con radiografías. Como pueden ver también, no usaban cubrebocas en aquel entonces, o bueno, la planeación de la cirugía era un poco diferente. No se tenía tanta idea de los cuidados que teníamos nosotros que tener durante la cirugía.
Y pues bueno, y estos fueron los primeros pasos de cirugías exitosas. Obviamente fuimos puliendo mucho las cosas, también en cuanto a las cuestiones anestésicas y los cuidados que teníamos que tener durante la cirugía. Muchos de las, como van a ver, voy a adelantar un poquito el video. Son instrumentales a lo mejor ya también un poco más arcaicos y que han ido progresando y con el tiempo, con la tecnología. Y bueno, también antes la anestesia también no era tan segura porque eran anestesias con máquinas también más arcaicas y que bueno, han ido mejorando también. Como pueden ver, antes eran un poco más abiertos en cuanto a los cuidados en quirófano y ahora pues somos más cerrados en que obviamente para prevenir infecciones y hacer otras cosas, no hay tanta gente en quirófano como se puede ver en estos videos. También hay otra cosa que hay que pensar, que bueno, antes de esto pues no había antibióticos, todavía no existía el descubrimiento de la penicilina y muchas otras cosas más que bueno, nos ayudan a prevenir infecciones y lograr cirugías más exitosas. Otra de las cosas que han ido mejorando en cuanto a la neurocirugía, este ejemplo es de un dentista, pero pues, como pueden ver cómo fue evolucionando el uso de los microscopios de lo que era al ojo desnudo, al ojo vivo, después con unos lentes para tratar de magnificar un poco, lupas con mayor aumento y después los microscopios. Actualmente tenemos microscopios más sofisticados con videos 4K, 3D, donde nosotros podemos ver de manera mejor definida las estructuras del cerebro y poder nosotros hacer una resección mucho más amplia y con mejor seguridad. No solamente los microscopios tienen ahora este tipo de tecnología, sino también podemos tener tecnologías que nos pueden hacer fluorescencia o que hagan que los tumores brillen de una manera diferente. Podemos ver cómo está el cerebro teóricamente sano. Nosotros ahí con estas imágenes navegamos y podemos saber más o menos por dónde se encuentra el tumor y metemos un filtro con un medicamento que hace que el tumor se vea de una manera fluorescente, que cambie de color y pueda aparecer ante los ojos vivos al microscopio y podemos nosotros hacer una resección mucho más amplia de los tumores. Hasta que nosotros dejamos de ver esta fluorescencia, este medicamento que capta el tumor y que con los filtros hacen que nosotros podamos ubicarlo adecuadamente y poder discernir en lo que es el cerebro sano y lo que es el tumor. Y bueno, pues con estos microscopios obviamente nos ayudan a prevenir sangrados, prevenir complicaciones, prevenir lesiones al cerebro que antes pues no los teníamos. También, como les había comentado de la navegación es igual que lo que pasa con la navegación del carro, la navegación satelital, nosotros podemos ir viendo en tiempo real más o menos hasta dónde puede hacer la resección y vamos viendo, ubicando con resonancias previas dónde se encuentra el tumor y con este tipo de cámaras detectan estas estrellas, estas marcas referenciales y podemos nosotros ubicar los puntos anatómicos de dónde hasta dónde queremos llegar, hasta dónde se encuentran los límites de las lesiones, de los tumores y bueno, pues nos da una seguridad también de no lesionar áreas importantes o elocuentes. Otra de las cosas que actualmente estamos utilizando es el uso del ultrasonido intraoperatorio. Es un ultrasonido como cualquier otro ultrasonido que se utiliza para área abdominal, área de mamografía, en la mama o en otras regiones. Y lo que se hace es tratar de ubicar en tiempo real con ultrasonido
los límites donde se encuentra el tumor y podemos ver que en ciertas áreas el tumor se va a ver diferente y eso nos habla de más ecogénico, más ecolúcido y nos va a ir diciendo hasta dónde podemos hacer una resección segura del tumor, sin necesidad de otras tecnologías. La verdad es que un ultrasonido es bastante económico comparado con otras tecnologías y que en la mayoría de los hospitales los tenemos. Otra de las cosas que también han ido mejorando, no es una tecnología reciente, es la cirugía de paciente despierto, donde podemos nosotros ir haciendo resecciones con el paciente cooperando durante la cirugía. El cerebro tiene la peculiaridad que no percibe dolor por sí mismo, más bien procesa el dolor. Entonces, en la primera etapa de la cirugía, el paciente se encuentra dormido y ya cuando queremos que el paciente coopere durante la resección, porque el tumor está muy cerca del área motora, le pedimos al paciente que empiece a mover el brazo, que empiece a mover la pierna. Si está muy cerca del área del lenguaje, podemos poner al paciente a que esté hablando, repitiendo cosas, comprendiendo cosas, todo con la ayuda de un neuropsicólogo y bueno, de anestesiología que nos ayuda para que todo esto sea posible. Otra de las cosas que también me fascinan es la neuromodulación, que es convertir a las personas en hombres biónicos. Lo que se hace es para tratamiento de enfermedades como lo que es el Parkinson, temblor esencial, distonías, y lo que colocamos son electrodos en la profundidad del cerebro, en ciertos núcleos especializados que ya sabemos que funcionan para el control de ciertas cosas. Con este tipo de computadoras como la que vemos aquí, es una mini computadora que se pone en el área del tórax, por eso mucha gente lo conoce como el marcapaso cerebral, y en esa computadora nosotros podemos dar impulsos eléctricos a estos electrodos que tienen en su terminación diferentes contactos y nosotros podemos estimular o inhibir ciertas estructuras del cerebro, ciertas neuronas, para que modifiquen esa actividad que está normal. Por ejemplo, en el Parkinson, que es la rigidez, la bradicinesia, que es la lentitud de movimiento, o también el temblor. También este tipo de tecnología se ha utilizado para epilepsia, modulando la actividad eléctrica normal en la epilepsia, y con este tipo de computadoras en la profundidad del cerebro podemos inhibir y cohibir la actividad eléctrica anormal. Todo se hace para poderlos colocar de manera adecuada. Necesitamos un marco de estereotaxia, es decir, un marco que nos ayuda a fijar el cráneo y lo convertimos en un cubo y que nos va a dar con este cubo las diferentes coordenadas para calcular el X, Y, Z como cualquier otro mapa y poder desplazarnos hacia adelante, hacia un lado, hacia la profundidad y poder ubicar un punto en el espacio del cráneo de este paciente y de cualquier paciente de manera individual. Con mapas ya establecidos podemos planear diferentes trayectorias y ubicar puntos de estructuras cerebrales que ya conocemos, donde podemos ir a colocar esos electrodos en la profundidad y de manera exacta, submilimétrica, es decir, que con menos de error de 1 milímetro, podemos colocar los electrodos con una precisión y una mínima invasión por medio de un agujerito, un trépano de 1,5 centímetros, más o menos. Colocamos los electrodos y pues esta computadora, esta estimulación, este chip cerebral nos ayuda a que mejoren los síntomas. Aunque en muchos de los casos no curamos la enfermedad, bueno, pero se mejoran muchos los síntomas. Y como pueden ver, también este tipo de cirugías, en la cirugía de Parkinson, se utiliza con el paciente despierto. Podemos ir escuchando las neuronas del cerebro. Cada neurona tiene diferente lenguaje, diferente habla. Vamos viendo cómo la estimulación va mejorando los síntomas o si estamos creando algún síntoma adverso por la modulación. Podemos corregir las coordenadas, cambiar y ser más específicos en las estructuras cerebrales hasta donde terminamos. Esta máquina, este dispositivo es totalmente reversible. Convertimos a la persona como si fuera una persona biónica, porque va a ser una simbiosis entre la máquina y él.
Si nosotros apagáramos la máquina, este dispositivo, los síntomas van a regresar, como en este paciente, donde regresan los síntomas del temblor después de que apagamos los síntomas. Después de que apagamos el dispositivo, regresan los síntomas y como pueden ver, es algo totalmente reversible, pero el paciente pues tiene que vivir en una simbiosis con estos aparatos y igual estos aparatos tienen, como cualquier celular, tienen una carga, una batería, una vida útil y se tiene que estar cambiando regularmente. Muy parecido a lo que hizo hace unos meses Elon Musk, el dueño de Tesla, donde él estaba poniendo unos electrodos a unos cerdos y bueno, los estaba conectando a la interfase para poder que se pudieran conectar al internet, que se pudieran mejorar la memoria y bueno, tal vez en un futuro podamos conectar este tipo de chips para poder nosotros aprender ciertas cosas, aprender poder conectarnos con el internet y solamente compensar, a lo mejor modificar, prender las luces de la casa, prender el carro. Bueno, las posibilidades son muchas. Otra de las cosas que también basadas en esta estereotaxia es la radiocirugía, es aplicar dosis de radiación específicamente en un punto del cerebro para tratar tumores o ciertas enfermedades del cerebro sin necesidad de anestesia, sin necesidad de bisturí, sin necesidad de que el paciente entre a quirófano, muy parecido a una máquina de un resonador. El paciente se acuesta, la máquina se empieza a mover alrededor, esto obviamente es en cámara rápida y lo que está haciendo está disparando haces de radiación que empieza a dividir en muchos rayos para que en el punto donde se concentra más, que es donde está el tumor, podemos quemarlo y sin necesidad de que tenga que entrar a quirófano el paciente y de manera ambulatoria podemos tratar muchos de los tumores cerebrales. También ha habido nuevos advenimientos. Tenemos robots que nos ayudan a tener cirugías más específicas, más seguras. Cuando tenemos que colocar muchos electrodos en la profundidad del cerebro, podemos utilizar este tipo de robots y que nos ayudan a que pues, la colocación de los electrodos sea más rápida, sobre todo, por ejemplo, cuando queremos hacer un mapeo para estimulación, para epilepsia, donde tenemos que mapear muchas áreas del cerebro. Nos pueden ayudar este tipo de robots asistidos para colocar diferentes targets, diferentes puntos, los electrodos. Otra de las cosas que ha avanzado, bueno, es con los instrumentos. Por ejemplo, hemos utilizado este tipo de endoscopios donde podemos navegar a través de la nariz y llegar hasta a diferentes partes del cerebro en la base del cráneo sin necesidad de hacer una apertura del cráneo y poder hacer resecciones de tumores en la profundidad. Obviamente son instrumentos especializados para este tipo de tumores y donde solamente por la nariz, sin hacer una apertura craneal, podemos resecar y quitar tumores en la base del cráneo con bastante seguridad y con un éxito bastante bueno. Entonces, como pueden ver, a través de la nariz podemos ir removiendo tumores que antes teníamos que hacerlo de manera craneal. Y bueno, aquí con instrumentos especializados, con cámaras especiales también endoscópicas, podemos ir removiendo los tumores de una manera bastante segura. Igual con la endoscopía nos ha ayudado a tratamientos para la hidrocefalia. La hidrocefalia es la acumulación de líquido, el acúmulo de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. En la imagen del lado izquierdo vemos un cerebro de manera normal con líquido que todos tenemos, pero a veces ese drenaje natural se tapa y causa lo que es hidrocefalia, el acúmulo de líquido y
pues hay una dilatación del sistema ventricular. Para esto existen diferentes tratamientos. Normalmente lo que se hace es una colocación de una derivación ventrículo-peritoneal, es decir, que este drenaje lo mandamos, este líquido lo mandamos mediante un drenaje por abajo de la piel hasta el abdomen, y en el peritoneo el líquido se absorbe y ya se desecha de manera natural, haciendo un puente entre ese drenaje que antes estaba de manera permeable y bueno, que se tapa. Hacemos un puente y del cerebro lo mandamos al peritoneo, y con eso se absorbe de manera natural. Pero también podemos entrar al cerebro, a las cavidades del cerebro, y navegar en la profundidad mediante un endoscopio y perforar estos sistemas, membranas que podemos, y poder comunicar de manera intracerebral, y el líquido va a fluir, a hacer un paso directamente en el cerebro sin necesidad de colocar un drenaje como estos. Y bueno, solamente mediante también un trépano pequeño, metemos instrumentos especializados y hacemos que el flujo del cerebro, como pueden ver en el video, el flujo del líquido ya empieza a hacer de manera habitual, y como el líquido empieza a fluir hacia otras áreas del cerebro para poder reparar la hidrocefalia. En cuanto a la patología, que también nos ha ayudado a que nosotros avancemos en la neurocirugía, es el entendimiento de los tumores cerebrales. En el microscopio, los patólogos nos pueden apoyar a hacer un diagnóstico más específico y poder hacer tratamientos más específicos para saber si el paciente va a requerir quimioterapia, radioterapia, o las dos, o solamente con la cirugía va a tener. Obviamente, con el uso de los microscopios, que ahora también se han modificado bastante, podemos entender más el comportamiento de los tumores. Y no solamente eso, podemos entender la genética, la cuestión molecular de los tumores, y saber si hay tumores que van a tener un riesgo alto de que vuelva a crecer, un riesgo bajo, o también podemos establecer terapias blanco, es decir, tratamientos específicos para ir a bloquear la llave con la que se alimentan estos tumores y que ya no vuelvan a crecer. Estas terapias blanco son las que se han utilizado no solamente en tumores cerebrales, también en cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, en muchos de los cánceres, para tratar de que ya bloqueando la vía de alimentación, pues obviamente ya no el tumor ya no va a crecer, porque ya no va a tener una alimentación propia, o va a ser menor la alimentación, y entonces obviamente ya no va a ir creciendo el tumor. Pero para eso tenemos que ir teniendo obviamente una cuestión genética y una expresión de saber qué genes son los que podemos ir a bloquear y poder tratar. Hay muchos de los genes que aún no sabemos, que tenemos que ir descubriendo para hacer una terapia blanco específica para los diferentes tumores cerebrales. Y bueno, fue un pequeño brevario de cómo ha avanzado la tecnología en la neurocirugía. Hay muchos más avances tecnológicos que me gustaría compartirlos. Quise hacerlo más breve para ustedes, y que vean que la cirugía de cerebro actualmente es cada vez más segura, más rápida, que tenemos toda la tecnología para poder que eso de la ley de la playa se olvide. Al contrario, cuando ustedes piensen en cirugía de cerebro, piensen en algo que no es catastrófico, que se puede resolver, que podemos apoyarlos, no solamente antes de la cirugía, durante la cirugía y también después de la cirugía para lo que sigue. Y obviamente la tecnología por sí sola no basta, también tenemos que ponerle el corazón, y yo diría también el cerebro. Ponerle, de nada sirve tener toda la tecnología si no nos apoyamos con gente que sepa, con gente que nos apoye en lo que estamos pasando. Bueno, les dejo mis datos para cualquier cosa, y no sé si tengan por ahí más cosas. Muchísimas gracias, doctor José Armando. Y bueno,
Ya la gente sabe que al finalizar todo el video pueden dejarnos sus preguntas, ya sea en YouTube o mandarnos por correo, como ustedes gusten, y después las responderemos en algún live de Instagram con el doctor José Armando. Muchísimas gracias.